El cuarto camino de Gurdjieff, Jorge Blaschke. Capítulo 2. El cuarto camino. Solo la verdad que uno mismo descubre tiene valor. G. I. Gurdjieff. El hombre es una máquina. G. I. Gurdjieff. Satán le dijo al sufí Abu Zaid: si dices yo, te haces semejante a mí. La mayoría de los seres que viven en nuestro planeta lo hacen de una forma automatizada o robotizada, sin ser conscientes del milagro de su existencia, del mundo que les rodea, de su propio ser interior y de las grandes posibilidades que tienen mentalmente. En pocas palabras, tal como diría Gurdjieff, están dormidos. Poco a poco veremos en este capítulo los planteamientos que Gurdjieff hace del hombre, pero antes insistiremos un poco en su peculiar existencia. Así sabemos que solo utilizamos una parte muy pequeña de nuestro cerebro cuando pensamos y actuamos, y, limitados por esta circunstancia, aún empeoramos nuestra situación, no utilizando nuestra mente de una forma consciente, sino comportándonos de una manera automatizada. Por otra parte, lo que llamamos civilización moderna nos aleja de la realidad de nuestra existencia, así como de cualquier proyecto interior que no esté estandarizado y alineado con el entorno oficial. Da la impresión de que nos estuviese escondiendo lo esencial, ya que el sistema social nos nutre de placebos con el fin de calmar nuestras inquietudes que nos llevarían a desautomatizarnos. Así vemos como la televisión, la cultura que se imparte, los espectáculos de masas, determinadas músicas, las actividades sociales, las costumbres y la moda, actúan sobre nosotros para seguir manteniéndonos en el mismo estado vegetativo y carente de aspiraciones más trascendentales. Incluso durante años se ha practicado con el ser humano uno de los más aberrantes y condicionantes sistemas educativos, el conductismo. Hemos querido recibir conocimiento, pero lo que se nos ha dado no ha sido conocimiento, ha sido una recolección de información. La misma información que nosotros podemos dar a un ordenador para que la grabe, la procese y actúe con ella mecánicamente. Para superar nuestro estado actual mecanizado, tenemos que empezar por aceptar que no tenemos control sobre nosotros mismos, que vivimos sin darnos cuenta de que caminamos, nos alimentamos o hacemos miles de cosas automáticamente. Por esta razón debemos reforzar nuestra atención en aprender a concentrarnos en nosotros mismos, observándonos a nosotros mismos y, sobre todo, conociéndonos a nosotros mismos. Vivir el presente intensamente es uno de los objetivos principales que debemos replantearnos. Desgraciadamente, la mayor parte de la humanidad no vive en este estado presente y se pasa la vida recordando el pasado o imaginando actitudes y fantasías del futuro. El problema es que no nos acordamos de nosotros mismos y nos convertimos en máquinas que no pueden detener el flujo de nuestras ideas ni dominar la imaginación o las fantasías. Hay en nuestras conciencias informaciones que nosotros desconocemos, muchas más de las que sospechamos, y nuestra obligación es acceder a ellas a través de nosotros mismos. Hasta ahora hemos sido seres dominados, ya es el momento de empezar a despertar. El camino para despertar empieza por el conocimiento, pero el conocimiento interior, el de nosotros mismos. La mayoría de la gente ignora el deseo de conocerse, vive por inercia, creyendo que esta vida es la única realidad que existe. Lamentablemente el conocimiento no puede ser impuesto a la fuerza a aquellos que no tienen ningún interés en él, quienes se conforman con el sistema de vida que les rodea,
Quien desea acceder al conocimiento debe hacerlo por sí mismo, empezar por él mismo, trabajando en su interior y conociéndose él ante todo. Los sistemas para hacerlo requieren un gran esfuerzo personal, ya que el conocimiento no puede llegar gratuitamente sin un esfuerzo por nuestra parte. Se trata de un esfuerzo que es principalmente personal. Hay maestros que nos pueden ayudar mucho, pero solo son indicadores. Hay escuelas, pero solo son lugares de tránsito. Se nos puede mostrar, dirigir, aconsejar, pero no iniciamos interiormente sin nuestro esfuerzo. Que nadie espere alcanzar un estado superior de conciencia, manejando crisoles y mezclando 1000 veces sustancias esotéricas. Esos escenarios pueden fomentar el psicodrama, pero el camino solo estará en nosotros mismos, en nuestra predisposición y en el momento en que uno se da cuenta de sí mismo. El estado de conciencia es ante todo el estado de la persona que por fin sabe que casi nunca es consciente. Por esta razón lo primordial es alcanzar esa conciencia, cambiando las estructuras mentales y nuestra forma de pensar, ya que solo aprenderemos a pensar efectivamente cuando sepamos cómo pensamos. No es posible ninguna revelación particular si el instrumento de iniciación no es nuestra existencia. Hay un conocimiento que está en los libros, pero no es empírico. El verdadero conocimiento es interior. No sirve de nada leer si no se practica en la vida cotidiana. Hay que poner en práctica diariamente el conocimiento empírico adquirido. También hay que abandonar la esperanza de encontrar la maqueta del universo o el secreto universal, ya sea en la Gran Pirámide o en el pórtico de Notre Dame. Si existe una maqueta del universo entero, solo puede estar en la mente humana. Sin embargo, el ser humano ha renunciado a profundizar en su realidad interior, porque algunos llevan años haciéndose creer que solo hay una forma de pensar, una sola sabiduría, una única forma de vivir. Los seres humanos, como bien dice Gurdjieff, vivimos en un estado inacabado, y esa situación no está generada por nuestra propia naturaleza. La respuesta tendríamos que buscarla en esos condicionamientos y falsos valores que nos inculcan desde que nacemos. Ese conductismo que ofrece una sociedad basada en el premio o el castigo, en sistemas competitivos o en extrañas éticas y corrosivas ideologías. Gurdjieff, a través de sus libros, nos ha hablado de la necesidad de despertar, de tener conciencia y de dejar de comportarnos como máquinas, de los condicionamientos y de la necesidad de recordarse a sí mismos. Pero también habló de otros conceptos básicos de su enseñanza que debemos explicar antes de abordar los diferentes métodos que nos pueden ayudar a despertar. El cuarto camino. Los senderos espirituales de Gurdjieff, él los llamó caminos, y el cuarto camino, contrariamente al del fakir, al del monje o al del yogi, no tiene una forma definida. Ante todo tiene que ser hallado. El cuarto camino no exige que uno se retire del mundo, no exige que uno abandone todo aquello por lo que ha vivido hasta el momento. Es un camino que ya ha pregonado el sufismo cuando insiste en la necesidad de superarse cada uno, precisamente en el escenario donde vive. El primer camino tiene como símbolo al fakir, que es amo de su cuerpo, pero no de sus emociones ni de sus pensamientos. El fakir ha desarrollado un control extraordinario sobre el cuerpo, pero Gurdjieff se preguntaba, ¿con qué finalidad? El segundo camino está representado por el monje, que es amo de sus emociones,
pero no de su cuerpo ni de sus pensamientos. El monje representa la fidelidad, la devoción. Gurdjieff dijo que de ellos que eran santos estúpidos. El tercer camino es el del yogi, que es amo de sus pensamientos, tal vez también de su cuerpo, pero no de sus emociones. Para Gurdjieff carece de desarrollo corporal e instintivo, así como del emocional. La tesis de Gurdjieff es que mientras uno trabaja sobre el cuerpo físico, hay que trabajar simultáneamente sobre el pensamiento y sobre las emociones. Mientras uno trabaja sobre el pensamiento, hay que trabajar sobre el cuerpo físico y las emociones. Mientras se trabaja sobre las emociones, hay que trabajar sobre el pensamiento y sobre el cuerpo físico. El cuarto camino es el del desarrollo espiritual y combina los otros tres caminos para alcanzar una forma armoniosa. Este camino difiere de los antiguos y de los nuevos en que nunca es permanente. No tiene forma determinada y no hay instituciones sujetas a él. Aparece y desaparece según las leyes que le son propias. El cuarto camino nunca existe sin cierto trabajo, con un sentido bien definido. Implica una cierta empresa que por sí sola fundamenta y justifica su existencia. Cuando este trabajo ha terminado, cuando ha alcanzado una meta, el cuarto camino desaparece de tal o cual lugar, se despoja de tal o cual forma para reaparecer en otro lugar bajo otra forma. Caballos, carroza y cochero. Gurdjieff utiliza una parábola oriental para ilustrar nuestra naturaleza de seres dominados por los planos físicos, emocionales y mentales. La carroza es la estructura física que lleva al pasajero de una forma cómoda y segura. El caballo o los caballos nos ofrecen esa energía motriz, y el cochero aporta el conocimiento práctico para guiar el sistema hasta el destino que se ha fijado. La parábola complementa cuando el carro tirado por varios caballos se enfrenta a una situación en la cual cada uno quiere ir en una dirección distinta. Ese es el elemento central del hombre, que puede pensar una cosa, desear otra y hacer una tercera. Así, hay gente que vive en el centro intelectual y desdeña el corporal o el emocional. Hay quien vive en el centro físico y se burla del emocional y del intelectual. Y aquel que, viviendo en el centro emocional, prescinde del físico y del intelectual. A todo ello añadiremos un cuarto centro que sería el sexual y que no se aclara con el resto. Si la parábola la aplicamos solamente al carro, el caballo y el cochero, comprobamos que el carro es nuestro cuerpo, el caballo representa nuestras emociones y el cochero es nuestra mente intelectual. Ocurre, sin embargo, que tampoco carro, cochero y caballo tienen los mismos objetivos. Esta parábola es muy conocida en casi todos los libros de Gurdjieff, donde se explica con más detalle para destacar las grandes diferencias existentes entre nuestros distintos yoes, un tema que abordaremos seguidamente, pero antes quisiéramos hacer una breve división de los diferentes tipos de hombres que existen según Gurdjieff.